Saludos amigos, bueno, 24 de octubre de 2024 y ya se está hablando, ya hay una gran preocupación en torno a la cumbre de los BRICS. Aquí en este canal dijimos ya hace mucho tiempo que Occidente se enfrentaba a un auténtico colapso. Aquello sonaba a risa, sonaba a, digamos que a teoría de la conspiración, por decirlo de algún modo. Pero la realidad es la que es, los datos están sobre la mesa y un análisis mínimamente riguroso dejaba muy a las claras que la situación para Occidente era muy delicada. Desde entonces, las decisiones que se han tomado han sido las peores posibles, las peores posibles. Y esto ha desembocado en esta cumbre de los BRICS, concretamente en esta cumbre de los BRICS, que no es que fuera preparada para ser, digamos, un antes y un después en la historia del mundo, sino que, debido a la torpeza occidental, debido al hecho de que a nivel de proyecto, digamos que de manera intrínseca, Occidente realmente tampoco podía hacer otra cosa. Es decir, se encerró a sí mismo dentro de su propia arrogancia, dentro de su propia soberbia, y las características del proyecto no dejaban tampoco espacio para una alternativa, con lo cual las decisiones que se tomaron habrían de desembocar en algún momento en lo que de hecho ahora mismo está suponiendo la cumbre de los BRICS. Vamos a ir paso a paso viéndolo porque realmente es un hito histórico para el cual digamos que no hay ni siquiera herramientas que lo calibren adecuadamente. Vamos a ir viéndolo. Empezamos ya por la noticia extremadamente significativa. Es de ayer. Es una de las notas que ofrece la agencia rusa TASS. El presidente ruso Vladimir Putin, al intervenir en una reunión de la cumbre de los BRICS en formato ampliado, advirtió de la amenaza de una nueva crisis en el mundo. Es decir, el señor Putin es perfectamente consciente de lo que estamos diciendo aquí, que a Occidente le espera un auténtico colapso. También sigue existiendo un importante potencial de crisis. Esto se debe no solo a tensiones geopolíticas cada vez mayores, sino también al hecho de que continúa el crecimiento crónico de la carga de la deuda en países desarrollados y se extiende la práctica de sanciones unilaterales, proteccionismo y competencia desleal. La cumbre de los BRICS ha demostrado que estos últimos elementos, sanciones unilaterales, proteccionismo y competencia desleal, tienen los días contados. ¿Y eso qué significa? Significa que la deuda pasa a ser un problema sencillamente inabordable. La razón de por qué se sostiene este chiringuito de deuda, esta estafa piramidal en marcha, es precisamente gracias a las sanciones unilaterales, al proteccionismo y la competencia desleal. Es precisamente debido a eso. El señor Putin es perfectamente consciente de que eso termina aquí y que al terminar, entonces va a precipitar el colapso de Occidente. Un colapso que no saben todavía, nadie sabe realmente qué características va a tener y cómo de fea se va a poner la cosa, pero lo que sí que es indiscutible es que va a colapsar. Lo está haciendo ya, de hecho, pero digamos que lo peor aún está por verse. Los líderes de los Estados miembros del Grupo BRICS han aprobado la Declaración de Kazán, que recoge los resultados de la cumbre y de toda la presidencia rusa en la asociación. Además, se apostilla, el jefe de Estado también comunicó que está previsto difundir el documento en la ONU. Es decir, son perfectísimamente conscientes del hito que supone esta cumbre. Hay un acuerdo, hay un consenso total dentro de los BRICS. Todos firman la declaración. Una declaración con unas implicaciones enormes. Tengamos en cuenta, bueno, lo que acabamos de ver, ya deja poco lugar a la duda, y lo que vamos a ver en lo sucesivo. Y mientras, ¿qué es lo que hace Occidente? Pues ya ahí lo tienen en pantalla. El Consejo de la Unión Europea aprobó un préstamo para Kiev de hasta 35.000 millones de euros con reembolso con cargo a los ingresos expropiados de los activos soberanos de Rusia. Es decir, Occidente solo puede mantener su guerra, que ahora, como vimos ayer, debería derivar a Moldavia, solo puede mantenerla en la medida en la que consigue extorsionar, robar, o elijan ustedes el eufemismo que prefieran, al resto del mundo, solo en esa medida. Asimismo, se aprobó un mecanismo de cooperación crediticia que apoyará a Ucrania en el reembolso de préstamos de hasta 45.000 millones de euros concedidos por la UE y los socios del G7. Bueno, vamos a ver después que es lo mismo. Lo vamos a ver más tarde. Mientras, ¿qué ocurría en los BRICS? Hombre, pues ocurrían cosas que sencillamente no dejan ningún lugar a la duda a cualquier persona
que sea un poco perspicaz. Se presentaba nada más y nada menos que el señor Erdogan, y ya lo ven, Moscú considera prometedora la inclusión de Ankara en los trabajos de los BRICS. Sé que Turquía está interesada en establecer una estrecha cooperación con la asociación. Vemos aquí perspectivas significativas, dada la autoridad y el papel geopolítico especial de su país, el que une el este y el oeste del continente euroasiático. Como decimos aquí en Galicia, chamalle parvo a Putin. El señor Putin es cualquier cosa menos un tonto y está perfectamente consciente de cuál es la implicación de una eventual unión de Turquía a los BRICS. Ya lo ven, entre el este y el oeste, posición geopolítica especial, un papel geopolítico especial. A su vez, el líder ruso afirmó que las posiciones de principio de Rusia y Turquía son muy similares con respecto a la solución del conflicto árabe-israelí. Uy, se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta de que esto pone en jaque a la región. Es decir, el señor Putin, que además ha hablado, lo vamos a ver ahora, con los líderes de Irán, parece que van a dejar que Erdogan cumpla esa función de, vamos a llamarle sultán, entre comillas, del mundo suní. Esto, obviamente, implica necesariamente que Israel debe ser transformado, vamos a decirlo así. Las fichas se están moviendo y se están moviendo a toda velocidad. Ya lo dijimos en su día, saben que consta en el canal. Dijimos que Occidente colapsaría, especialmente la Unión Europea y la OTAN, y que Israel perdería esta guerra. Y como ven, las fichas poco a poco se van colocando en esa posición. Lo dicho, ya habíamos visto que acabamos de decir que íbamos a ver también la posición de Irán, muy importante también. Los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, conversaron al margen de la cumbre de los BRICS. Me gustaría subrayar que los enfoques de Rusia e Irán sobre la agenda global son cercanos o coinciden plenamente. Nos une el compromiso con la formación de un orden mundial multipolar justo. La alianza es muy estrecha. Cuando empezamos este canal hablábamos de que se iba a producir una alianza estrecha de los países orientales en torno al BRICS y otras organizaciones, la Organización para la Cooperación de Shanghái, etc. También muchos consideraron que eso era un disparate porque no, China miraba hacia Occidente, había disputas históricas entre Rusia y China, eso no iba a ocurrir, Irán, una teocracia oscurantista, etcétera, etcétera. La realidad es que se ha impuesto una alianza sólida. Se ha impuesto una alianza sólida porque lo que hay que comprender aquí, y parece que no acaba de comprenderse, es que los orientales tienen razón a la hora de valorar a Occidente. Occidente es un proyecto fracasado y ellos lo saben. Aunque tengan diferencias entre ellos, saben que es inconmensurablemente mejor entenderse entre ellos que no someterse a un proyecto suicida como es el proyecto occidental. Ahí lo tienen, dicen las palabras mágicas, multipolar, la observación de las normas internacionales, la preservación del papel central de la ONU, declaró el dirigente ruso, después vamos a ver eso. Asimismo, aseguró que Moscú y Teherán firmarán próximamente el Tratado de Asociación Estratégica Integral. Si ya está trayendo cola el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte, imagínense lo que va a pasar con el tratado con Irán. Por eso hay tanta tensión. Por eso han vuelto los rumores de que Israel va a atacar Irán, que no van a esperar siquiera a las elecciones estadounidenses, que tienen que hacerlo ya. Les corre tanta prisa como eso. Sin duda en Palacio ven estas imágenes de la cumbre de los BRICS y tienen sudores fríos. Por su parte, el líder iraní expresó su confianza en que Moscú y Teherán podrán neutralizar conjuntamente las consecuencias negativas de todas las sanciones impuestas por Washington. Recuerden que lo vimos al principio. Las sanciones, en caso de ser retiradas, y lo van a ser de una manera o de otra, llevarían al colapso inevitable de Occidente. Ya no tendrían forma de seguir barriendo porquería debajo de la alfombra. Sencillamente nadie va a comprarla. Entonces, digamos que tenemos ya claro el núcleo de la cuestión en torno a los BRICS.
Estados Unidos destinará 20.000 millones de dólares a Ucrania como parte de un préstamo de 50.000 millones de dólares para Kiev, acordado por los países del G7. ¿Recuerdan que lo vimos antes? Vimos antes cómo nuestra querida Unión Europea hablaba de, bueno, unas cosillas a cargo de los fondos rusos, pero cosillas buenas, cosillas para la paz, la democracia, cosas buenas, solo que las paga el ruso. El ruso paga la cuenta. Bueno, pues ahora ya lo ven. Se hablaba allí de que, bueno, esto es una cosilla de, bueno, que ya el G7, bueno, el G7 ya lo vemos aquí, ya vemos aquí el G7. Vamos a leerlo. Hoy estamos anunciando que de los 50.000 millones de dólares prometidos por los países del G7, Estados Unidos planea proporcionar 20.000, mientras que los 30.000 restantes del préstamo se canalizará a través de los esfuerzos combinados de nuestros colegas del G7. Claro, dicho así suena todo muy bien, ¿verdad? Suena todo muy bien hasta que uno lee la embajada de Rusia en Estados Unidos calificó de robo la transferencia prevista por Washington de 20.000 millones de dólares a Ucrania en el marco de un préstamo acordado con los países del G7. Esto es lo que se va a acabar. Esto es lo que se va a acabar, este cachondeo. Este cachondeo se va a acabar y entonces, obviamente, Occidente va a colapsar, porque Occidente depende totalmente de este tipo de tejemanejes democráticos, libres. En fin, ha llamado la atención el embajador. Fíjense que esto es de la embajada de Rusia en Estados Unidos. De momento no hay embajador allí, pero bueno, la embajada. La embajada ha llamado la atención la decisión del presidente de Estados Unidos, anunciada el 23 de octubre y calificada de histórica, de transferir 20.000 millones de dólares al régimen de Kiev con cargo a los ingresos procedentes de los activos soberanos rusos bloqueados por Occidente. Lo que puede calificarse de verdaderamente significativo en este caso es el robo elevado aquí al rango de política de Estado. Han elegido bien las palabras en la embajada rusa. Han elegido muy bien las palabras. Reza la declaración de la misión diplomática rusa en Washington. La embajada subrayó que las pretensiones neocoloniales de un estrecho grupo de países liderados por Estados Unidos han provocado desde hace tiempo un agudo rechazo por parte de la mayoría mundial, lo cual nos vuelve a llevar de regreso a los BRICS. Los BRICS está, digamos que, escenificando el grupo, la reunión de aquellos que rechazan precisamente eso. El trabajo diplomático ruso es excelente, excelente. Han sabido entender muy bien la caída de Occidente debido a su lógica interna, lo han comprendido muy bien. Han sabido muy bien dialogar, hacerse entender con sus, digamos, compañeros de tribulación, de tener que sufrir a Occidente, China, Irán, etcétera, etcétera. Han conseguido, además, servir de anfitriones para un planteamiento nuevo, no un planteamiento ruso, ni siquiera un planteamiento antioccidental, sino un planteamiento sensato. Eso es lo que significa esta cumbre de los BRICS. De repente se ha presentado en el mundo una opción de sensatez. De sensatez. ¿Y cuál es la contraparte? Un auténtico burdel. Esa es la contraparte. Tristemente, esta es la sensación, es la imagen que está dando Occidente en todo esto. Es decir, Occidente es incapaz de reaccionar a su propia decadencia interna, es incapaz de entender siquiera de por qué su proyecto fracasa y lo único que hace es, digamos que cada vez enfangarse más y más en aquellos elementos que de hecho le llevaron a la decadencia y al fracaso. La cumbre de los BRICS, que se celebra en Kazán, demostró que el plan de Washington y Bruselas para aislar a Rusia fracasó. 36 países han llegado a Kazán para participar en la cumbre de los BRICS. 22 delegaciones están representadas al más alto nivel. Rusia se ha convertido en un lugar de atracción. Vaya, la gasolinera con bombas atómicas se ha convertido en un lugar de atracción. Vaya, ¿cómo cambian las cosas y qué pronto cambian? El diputado señaló que en la cumbre se toman decisiones importantes y la amplia representación habla de la influencia de los BRICS en la escena mundial. El alto nivel de la cumbre, agregó,
queda confirmado por la participación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que desempeña un papel clave en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Fíjense qué diplomáticos son los rusos. Básicamente, todo esto va en la línea de la transformación de la ONU, si es que esta todavía subsiste, o, digamos, de acompañarla dulcemente a su muerte natural. Sea como sea, los principios que se encuadran dentro de esta presentación atractiva que Rusia realiza, esos principios, digamos, que se salvarían. Mientras estamos haciendo este vídeo, Guterres y Putin están hablando. Esto no gustó absolutamente nada en Occidente, no gustó absolutamente nada la presentación de Erdogan. De hecho, ¡oh, sorpresa! Ocurrió un atentado en Turquía mientras Erdogan estaba precisamente en esa reunión. Estas cosas no gustan, decimos, también ha sido importante la presencia de Irán y también los israelíes están R, que atacamos, que no vamos a esperar a que Estados Unidos dé la luz verde, que vamos a atacar y ya está, etcétera, etcétera. De hecho, Blinken se presentó en persona como para tratar de convencerles, pero el perro loco parece que está más loco que nunca y el tiempo es poco. El tiempo es poco. Si Turquía e Irán llegan a un acuerdo dentro de esa atracción, dentro de ese anfitrión, de ese papel de anfitrión que hace Rusia, digamos que Israel estaría acabado. Actualmente Israel, entre otras cosas, se sostiene por acuerdos que le permiten, digamos, operar, funcionar como Estado, entre ellos pues con Turquía y con el propio Irán, cosa de la que no se habla, pero que está ahí. Veremos cómo evoluciona esto, pero como mínimo es para seguirlo de cerca. Entonces Martyanov ya lo dice claramente y nos muestra un mapa, a veces una imagen, ciertamente vale más que 1000 palabras, en el cual se ve el aislamiento de Putin y de los BRICS. Si algo no está Putin es aislado, si algo no son los BRICS es irrelevantes. El mapa no deja ningún lugar a la duda. El presidente venezolano se presentó, también el boliviano, y bueno, han tenido también, digamos, declaraciones en el mismo sentido. Es decir, que incluso ha sorprendido la postura de Brasil. Brasil, bueno, siempre juega un doble juego, es algo parecido a lo de Turquía, pero lo cierto es que Lula llegó a decir que, bueno, que sí que es necesaria una reforma financiera. No se ha llegado a concretar la cuestión de la moneda, simplemente Putin apareció por allí con un billete en la mano, haciendo, en fin, un chiste para el que lo quiera entender. Y por lo demás, las cosas están muy claras. Es obvio que esto es un antes y un después. Es obvio que la historia, los procesos políticos, económicos y sociales van a ir en la dirección BRICS ya. No es que haya que esperar 20, 50 años, como decían algunos, no, es que el dólar va a durar 70 años por lo menos. El dólar durará, sí, pero como una moneda local. Esto es algo obvio. ¿Cuánto va a tardar en ser, digamos ya de manera explícita derrocado el dólar? No lo sabemos exactamente, pero desde luego 70 años. Dudamos que sean 70 meses, desde luego 70 años no va a ser así. Sencillamente, esto es imposible. Insistimos, una vez que Occidente pierda la capacidad de extorsionar al resto del mundo, sencillamente va a colapsar, puesto que su sistema es del todo inviable sin esa necesaria extorsión. Es así de simple. En fin, no vale la pena insistir más, lo que sí vale la pena es reflexionar acerca de todo esto y tener en consideración que en Occidente no hay ningún plan B. En Occidente el plan es el que es. Rusia debe ser derrotada, China debe ser sometida, Irán debe ser aniquilado. Este es el gran plan. Es el gran plan que hay en Occidente. No hay ningún otro plan en absoluto. La extorsión sobre el mundo debe continuar y ya está. Y esto se escucha a todos los niveles, en todos lados. Pues señores, que sepan que eso es del todo imposible, eso sencillamente no va a ocurrir. Y que más allá de que nos guste más o menos Putin o Xi Jinping o esto o lo otro, la realidad es que los orientales tienen razón en una cuestión muy, muy simple, muy elemental, y es que Occidente es inviable. Esto es algo que por lo demás salta a la vista, pero que parece que no se quiere entender. Occidente, el proyecto occidental es inviable. Es inviable porque es fracasado, y es fracasado
porque sus características inherentes implican que no hay forma de convivir, esa convivencia armónica de la que hablan los chinos es sencillamente imposible. Los países del sur global, como se les denomina, digamos que han conseguido esa transición técnica, tecnológica, que les ha llevado a ya no estar a la zaga en esa, digamos, disposición de poder, es decir, esa capacidad para extender su fuerza por todo el mundo, eso que estaba simbolizado en la red de bases militares estadounidenses en todo el mundo. Esto ha sido anulado. Ahora Estados Unidos ha quedado claramente relegado como potencia militar, ha quedado claramente, al quedar relegado como potencia militar, ha quedado en entredicho su dominio dentro de esa necesaria extorsión del resto del mundo y resulta que a nivel interno la situación es catastrófica. Montañas de deuda, incapacidad para solventar los problemas que, digamos, que revertirían esa situación, catástrofe demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto los orientales lo han entendido muy bien. Lo entendieron muy bien durante estos años y han ido implementándolo de forma excelente por lo demás. Si en algo destaca Rusia, más incluso que en su capacidad militar, es su capacidad diplomática. Lo han hecho realmente bien y han conseguido coronarlo con éxito en esta cumbre de los BRICS. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros estaremos aquí viendo estas cosillas del mundo al tiempo que seguimos elaborando ese marco conceptual en forma de libro y aquí estamos luchando día a día a ver si conseguimos que se concluya pronto y que nos permita seguir esta línea de análisis que, como se está demostrando, ha resultado ser acertada. Los hechos nos van dando la razón poco a poco, con lo cual es necesario tomar buena nota y mejor antes que después empezar a implementar las necesarias alternativas, porque es más que una reforma, es una alternativa, es digamos que un planteamiento totalmente nuevo lo que necesita Occidente, básicamente. Así que lo dejamos ahí, venga, un saludo para todos.